La industria armamentista supone el 2,5% del Producto Interno Bruto en todo el mundo. Es un negocio que compite directamente con el narcotráfico y la trata y tráfico de personas, delitos estos perseguidos y penalizados. Es muy difícil controlar el tráfico de armas si no se piensa globalmente. Pero nadie le pone el cascabel al gato cuando se trata del comercio de la muerte. Es tan fuerte en Estados Unidos que en la Constitución principal de 17, 20 artículos, uno de ellos es el derecho a estar armado, ¿no? Bolivia cuenta con una ley de armas que norma su tenencia. Y aquella persona que porte armas de uso militar o de uso policial que no estén autorizados, la penación de 30 años de cárcel. El crimen organizado, sin embargo, ha extendido sus redes en el país, aprovechando la lasitud de sus instituciones y la debilidad de sus fronteras. Adiós a las armas, primera parte. Stephen Paddock estaba harto de la vida. Despreciaba la suya y, por supuesto, la de los demás. Desde la habitación número 32 del Hotel Mandalay Bay en Las Vegas, decidió purgar sus pecados y los de la sociedad. El saldo: 59 muertos y más de 500 heridos, todos ellos asistentes a un concierto de música country. Sucedió el 1 de octubre. 12 de los rifles que Paddock tenía en su habitación fueron alterados por armeros. Eso le permitió disparar más rápido, de un modo frenético. Es lo que se llama técnicamente bump stock, es decir, una pieza que sustituye a la culata a modo de extensión de apoyo, aprovechando el retroceso propio de cada disparo para darle mayor repetición, como si se tratara de un arma automática. El bump stock, hoy, bien puede comprarse en una tienda de armas en Estados Unidos por un precio que oscila entre los 50 a los $17. Actualmente la ley federal prohíbe la venta de armas automáticas, pero ya se sabe, la ley siempre presenta algunas fisuras. Bienvenidos a la Tierra de la Libertad. Ahora le presentamos el recorrido por un supermercado en Estados Unidos. Bien, es hora de las compras. Yes, llevamos un poco de mantequilla de maní. Mermelada sin fruta verdadera. Muy bien, ¿quién quiere fruta transgénica? Ahora vamos a nuestro sector favorito a la hora de hacer compras. ¡Oh, oh, oh! Miren esta belleza, ¿qué les parece? Muy linda, pero ¿qué te parece esto? ¡Oh, oh! ¡Tiene estilo! ¡Llevemos dos! Es tan divertido hacer compras. ¡Oh, yeah! Gracias por su compra. Puse las granadas con las naranjas. ¡Oh, muy bien! ¡Hasta luego! Hasta la vista, baby.
¿Quién diría que en un país tan tranquilo y lleno de alegría existiera gente con problemas mentales que dispare contra los inocentes, no? Omar Mateen asesinó a 49 personas en una discoteca de Orlando, Florida, empuñando un rifle semiautomático de uso militar. Paddock superó el triste récord de Mateen. Contaba con 40 armas, algunas en su propia casa, adquiridas en el estado de Nevada, donde no es necesario un permiso especial y menos un registro. Adam Lanza, un joven de 20 años, ingresó a la primaria Snady Hook de Newtown, Connecticut. Se dirigió al salón donde daba clases su madre y la mató a balazos. Luego encañonó con un fusil calibre .223 a los niños y mató a 20 de ellos. El saldo total de víctimas fatales es de 27 personas, según las autoridades, incluido este joven Adam Lanza, quien se habría suicidado dentro de la misma aula. En 2007, después de la matanza de 20 niños en un colegio de Connecticut, el entonces presidente Barack Obama propuso una serie de restricciones a la venta de armas. El mandatario trató de prohibir los fusiles de asalto M16 y AK-47, así como los cargadores de alta capacidad. El Congreso se lo impidió. Si bien desde 2007 no se venden armas a personas con trastornos mentales o delincuentes prontuariados, el espíritu de la segunda enmienda de la Constitución prevalece. Es tan fuerte en Estados Unidos que en la Constitución principal de 17, 20 artículos, uno de ellos es el derecho a estar armado, ¿no? O sea, a portar armas, le podemos decir, pero en la concepción más grande, ellos decían a ser armado, ¿no? To be. Entonces, ellos valoran mucho esto. No es de extrañar que Estados Unidos tenga un arsenal de 280 millones de pistolas, escopetas y rifles. Solo en 2009, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, recibió 4 millones de solicitudes para permisos de adquisición. De hecho, hay fabricantes y proveedores que trabajan 24 horas para satisfacer la demanda. Las acciones de uno de los grandes fabricantes, Smith & Wesson, subieron 70% en la bolsa de Wall Street, a pesar de que hoy el precio de un AK-47 Kalashnikov, según el diario The Wall Street Journal, es de $700 americanos. En Estados Unidos, el lobby de la Asociación Nacional del Rifle se opone a cualquier regulación. El principio es que un arma semiautomática es fundamental para la defensa de las libertades individuales. Esa misma Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales apoyos financieros del Partido Republicano y, por lo tanto, resultó decisiva en la campaña del actual presidente Donald Trump. Pero de poco sirven los llamamientos a la conciencia de la sociedad civil cuando el comercio de armas es, junto al de seres humanos y al de drogas, el más lucrativo del mundo. La diferencia es que el comercio de armas es legal. Fabricar armas no está prohibido y, por lo tanto, venderlas tampoco, siempre y cuando todo esto se enmarque en acuerdos legales avalados por los gobiernos. La violencia armada, los conflictos de baja intensidad y las guerras en diversas regiones del mundo generan una demanda que satisface la industria armamentista legal. Así, el 12 de diciembre de 2014 entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas, que es una especie de código de conducta que permite a los fabricantes vender armamento convencional a los estados siempre y cuando esas armas no estén destinadas a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. El documento fue aprobado por 155 países de los 193 que conforman la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Se tiene que tomar en cuenta que las armas de fuego o el conflicto de las armas de fuego es un conflicto global. En 2013 se ha aprobado en el seno de Naciones Unidas un tratado de comercio de armas. Un grupo de países en el mundo no lo han suscrito y de hecho han votado o se abstuvieron o votaron en contra. En Latinoamérica 5 países lo hicieron: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. O sea, Bolivia no apoyó el proceso de un tratado de comercio de armas.
estando al lado de uno de los mayores productores de armas del mundo, que es Brasil, estando al lado de Argentina, que también produce armas. Nosotros tenemos en el mundo internacional muchos tratados, pero una inmensa mayoría de tratados que no han sido ratificados. Y te podría nombrar cosas que tú ni las creerías, porque por decirte, el convenio de Caracas sobre asilo, países que han sufrido regímenes dictatoriales y cuyas poblaciones han tenido que buscar asilo en otras partes, no hemos ratificado convenios tan importantes como es. Por lo tanto, yo quiero pensar que la falta de aprobación o ratificación, dependiendo cuál fuera el caso, es más una falta de incorporar esos temas en la agenda nacional. Es muy difícil controlar el tráfico de armas si no se piensa globalmente. Entonces nosotros quizás no tenemos las herramientas adecuadas y en ese momento ni siquiera somos parte de los esfuerzos internacionales para poder frenar este tráfico de armas. A todo esto, el comercio de armas subió un 8,4% entre los años 2012 y 2016. Se trata del volumen más alto desde el fin de la Guerra Fría, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La mayor cantidad de armas tiene como destino Oriente Medio, Asia y Oceanía. El principal exportador es Estados Unidos de América, con 33% del total. Estados Unidos exporta aviones de combate con misiles tipo crucero y munición de alta precisión. Rusia es el segundo exportador del mundo con un 23% del total. China ocupa el tercer lugar con un 6,2% del total. Bueno, el tráfico de armas constituye hoy en día uno de los problemas más sensibles a nivel global, dado que en términos formales esto está regulado, es decir, no comercian las armas las personas, sino los estados, cuando hablamos principalmente de armas de naturaleza bélica y militar. Yo creo que la industria de armas en el mundo es una industria demasiado fuerte y son ellos los que hacen un lobby global para que el derecho a portar armas siga siendo un derecho importante. Básicamente, el uso de las armas en este momento está reglamentada para tres elementos. Primero, la defensa, ¿no? Personal, de guardias de seguridad que te están cuidando, protegiendo. El segundo, la cacería. Y el tercero, el uso deportivo de armas. Queda claro que se trata de un negocio muy lucrativo, solo que en este caso la muerte extiende una factura muy alta que acaban pagando víctimas inocentes que simplemente tuvieron la desgracia de pasar por ahí. ¿Qué pasó con el armamento de las guerrillas de las FARC a tiempo de suscribirse el acuerdo de paz en Colombia? No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. ¿Es Bolivia un país de tránsito en el tráfico de armas? ¿Cómo se estructura el mercado negro? Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. Estas son dudas razonables para entender el negocio más lucrativo del mundo. Stephen Paddock estaba harto de la vida. Despreciaba la suya y, por supuesto, la de los demás.
desde la habitación número 32 del Hotel Mandalay Bay en Las Vegas, decidió purgar sus pecados y los de la sociedad. El saldo: 59 muertos y más de 500 heridos, todos ellos asistentes a un concierto de música country. Sucedió el 1 de octubre. 12 de los rifles que Paddock tenía en su habitación fueron alterados por armeros. Eso le permitió disparar más rápido, de un modo frenético. Es lo que se llama técnicamente bump stock, es decir, una pieza que sustituye a la culata a modo de extensión de apoyo, aprovechando el retroceso propio de cada disparo para darle mayor repetición, como si se tratara de un arma automática. El bump stock, hoy, bien puede comprarse en una tienda de armas en Estados Unidos por un precio que oscila entre los 50 a los $17. Actualmente la ley federal prohíbe la venta de armas automáticas, pero ya se sabe, la ley siempre presenta algunas fisuras. Bienvenidos a la Tierra de la Libertad. Ahora le presentamos el recorrido por un supermercado en Estados Unidos. Bien, es hora de las compras. Yes, llevamos un poco de mantequilla de maní. Mermelada sin fruta verdadera. Muy bien, ¿quién quiere fruta transgénica? Ahora vamos a nuestro sector favorito a la hora de hacer compras. ¡Oh, oh, oh! Miren esta belleza, ¿qué les parece? Muy linda, pero ¿qué te parece esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene estilo! ¡Llevemos dos! Es tan divertido hacer compras. ¡Oh, yeah! Gracias por su compra. Puse las granadas con las naranjas. ¡Oh, muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista, baby! ¿Quién diría que en un país tan tranquilo y lleno de alegría existiera gente con problemas mentales que dispare contra los inocentes, no? Omar Mateen asesinó a 49 personas en una discoteca de Orlando, Florida, empuñando un rifle semiautomático de uso militar. Paddock superó el triste récord de Mateen. Contaba con 40 armas, algunas en su propia casa, adquiridas en el estado de Nevada, donde no es necesario un permiso especial y menos un registro. Adam Lanza, un joven de 20 años, ingresó a la primaria Snady Hook de Newtown, Connecticut. Se dirigió al salón donde daba clases su madre y la mató a balazos. Luego encañonó con un fusil calibre .223 a los niños y mató a 20 de ellos. El saldo total de víctimas fatales es de 27 personas, según las autoridades, incluido este joven Adam Lanza, quien se habría suicidado dentro de la misma aula. En 2007, después de la matanza de 20 niños en un colegio de Connecticut, el entonces presidente Barack Obama propuso una serie de restricciones a la venta de armas. El mandatario trató de prohibir los fusiles de asalto M16 y AK-47, así como los cargadores de alta capacidad. El Congreso se lo impidió. Si bien desde 2007 no se venden armas a personas con trastornos mentales o delincuentes prontuariados, el espíritu de la segunda enmienda de la Constitución prevalece. Es tan fuerte en Estados Unidos que en la Constitución principal de 17, 20 artículos, uno de ellos es el derecho a estar armado, ¿no? O sea, a portar armas, le podemos decir, pero en la concepción más grande, ellos decían a ser armado, ¿no? To be. Entonces, ellos valoran mucho esto. No es de extrañar que Estados Unidos tenga un arsenal de 280 millones de pistolas, escopetas y rifles. Solo en 2009, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, recibió 4 millones de solicitudes para permisos de adquisición. De hecho, hay fabricantes y proveedores que trabajan 24 horas para satisfacer la demanda. Las acciones de uno de los grandes fabricantes, Smith & Wesson, subieron 70% en la bolsa de Wall Street, a pesar de que hoy el precio de un AK-47 Kalashnikov, según el diario The Wall Street Journal, es de $700 americanos. En Estados Unidos, el lobby de la Asociación Nacional del Rifle se opone a cualquier regulación. El principio es que un arma semiautomática es fundamental para la defensa de las libertades individuales.
Esa misma Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales apoyos financieros del Partido Republicano y, por lo tanto, resultó decisiva en la campaña del actual presidente Donald Trump. Pero de poco sirven los llamamientos a la conciencia de la sociedad civil cuando el comercio de armas es, junto al de seres humanos y al de drogas, el más lucrativo del mundo. La diferencia es que el comercio de armas es legal. Fabricar armas no está prohibido y, por lo tanto, venderlas tampoco, siempre y cuando todo esto se enmarque en acuerdos legales avalados por los gobiernos. La violencia armada, los conflictos de baja intensidad y las guerras en diversas regiones del mundo generan una demanda que satisface la industria armamentista legal. Así, el 12 de diciembre de 2014 entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas, que es una especie de código de conducta que permite a los fabricantes vender armamento convencional a los estados siempre y cuando esas armas no estén destinadas a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. El documento fue aprobado por 155 países de los 193 que conforman la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Se tiene que tomar en cuenta que las armas de fuego o el conflicto de las armas de fuego es un conflicto global. En 2013 se ha aprobado en el seno de Naciones Unidas un tratado de comercio de armas. Un grupo de países en el mundo no lo han suscrito y de hecho han votado o se abstuvieron o votaron en contra. En Latinoamérica 5 países lo hicieron: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. O sea, Bolivia no apoyó el proceso de un tratado de comercio de armas, estando al lado de uno de los mayores productores de armas del mundo, que es Brasil, estando al lado de Argentina, que también produce armas. Nosotros tenemos en el mundo internacional muchos tratados, pero una inmensa mayoría de tratados que no han sido ratificados. Y te podría nombrar cosas que tú ni las creerías, porque, por decirte, el convenio de Caracas sobre asilo, países que han sufrido regímenes dictatoriales y cuyas poblaciones han tenido que buscar asilo en otras partes, no hemos ratificado convenios tan importantes como es. Por lo tanto, yo quiero pensar que la falta de aprobación o ratificación, dependiendo cuál fuera el caso, es más una falta de incorporar esos temas en la agenda nacional. Es muy difícil controlar el tráfico de armas si no se piensa globalmente. Entonces nosotros quizás no tenemos las herramientas adecuadas y en ese momento ni siquiera somos parte de los esfuerzos internacionales para poder frenar este tráfico de armas. A todo esto, el comercio de armas subió un 8,4% entre los años 2012 y 2016. Se trata del volumen más alto desde el fin de la Guerra Fría, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La mayor cantidad de armas tiene como destino Oriente Medio, Asia y Oceanía. El principal exportador es Estados Unidos de América, con 33% del total. Estados Unidos exporta aviones de combate con misiles tipo crucero y munición de alta precisión. Rusia es el segundo exportador del mundo con un 23% del total. China ocupa el tercer lugar con un 6,2% del total. Bueno, el tráfico de armas constituye hoy en día uno de los problemas más sensibles a nivel global, dado que en términos formales esto está regulado, es decir, no comercian las armas las personas, sino los estados, cuando hablamos principalmente de armas de naturaleza bélica y militar. Yo creo que la industria de armas en el mundo es una industria demasiado fuerte y son ellos los que hacen un lobby global para que el derecho a portar armas siga siendo un derecho importante. Básicamente, el uso de las armas en este momento está reglamentada para 3 elementos. Primero, la defensa, ¿no? Personal, de guardias de seguridad que te están cuidando, protegiendo. El segundo, la cacería. Y el tercero, el uso deportivo de armas. Queda claro que se trata de un negocio muy lucrativo, solo que en este caso la muerte extiende una factura muy alta que acaban pagando víctimas inocentes que simplemente tuvieron la desgracia de pasar por ahí. ¿Qué pasó con el armamento de las guerrillas de las FARC a tiempo de suscribirse el acuerdo de paz en Colombia? No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. ¿Es Bolivia un país de tránsito en el tráfico de armas? ¿Cómo se estructura el mercado negro?
pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. Estas son dudas razonables para entender el negocio más lucrativo del mundo. La industria armamentista es legal, pero compite en importancia con el narcotráfico y la trata de personas. Bueno, el tráfico de armas constituye hoy en día uno de los problemas más sensibles a nivel global, dado que en términos formales esto está regulado. El negocio de la muerte trasciende fronteras. El mercado negro genera dividendos millonarios al crimen organizado. Es muy difícil controlar el tráfico de armas si no se piensa globalmente. Hay más de 550 millones de armas de fuego circulando por el mundo, lo que equivale a un arma por cada 12 personas del planeta. La cuestión es, ¿cómo armar a las otras 11? Películas como El Señor de la Guerra ofrecen una imagen real, por un lado, pero también hasta cierto punto idealizada del traficante de armamento. Desde el final de la Guerra Fría, el Kalashnikov se ha convertido en la principal exportación de Rusia. Otra película mucho más reciente, War Dogs, apuesta por una descripción casi en clave de comedia de este negocio, pero desde la perspectiva de dos jóvenes triunfadores. ¡Dios bendiga a la América de Dick Cheney! La realidad invita a una necesaria reflexión. Si bien existe una industria legal, también hay un mercado negro. Los traficantes de armas operan bajo un enorme paraguas. Grupos irregulares, algunos terroristas y el crimen organizado son sus principales clientes. Entonces tenemos que las armas salen del mercado de fábricas que son legales y se empiezan a desviar de alguna forma. El primer paso, los mayoristas que deberían vender a algunos estados y que las van desviando a otros estados, o que deberían vender un estado y se desvían a grupos armados. El tercer grupo de estas armas son armas de procesos de desarme. El gran problema es que estas armas están saliendo de las fuerzas armadas y de los ejércitos regulares de muchos estados. Y eso ya nos lleva a plantearnos en clave interna qué está pasando en Bolivia, por ejemplo. El tráfico de armas no es para coleccionistas, el tráfico de armas ilegal en Bolivia está destinado a la delincuencia. Y una muestra clara es que hoy en día los términos de seguridad en la sociedad boliviana se ven absolutamente afectados. Que en todas partes del mundo se pierden armas. En el Medio Oriente el punto más grande del tráfico de armas es el Medio Oriente. En Europa viene a ser los países de Europa Oriental, ¿no? Por eso que los Estados Unidos inicia una gigantesca campaña para controlar los depósitos de lo que ha sido el expacto de Varsovia, porque de ahí están saliendo muchísimo contrabando de armas. En Bolivia sí se pierde bastante, muchísimo más que en el Perú y en Colombia, que estamos en listas negras del gobierno de Colombia y del Perú y del Brasil, porque se pierden armas en todas partes, pero no como en Bolivia. Hay un tráfico de armas porque los traficantes necesariamente ellos el mercado lo buscan en cualquier, no por países. Lógicamente, donde menos controles existen, donde las leyes son más flexibles, puede registrarse mayor facilidad de este tráfico de armas que ha habido en una época, inclusive antes de los 80, antes del periodo, ha habido durante la Guerra Fría, ha habido bastante tráfico de armas que entraban y que salían también de nuestro país. No es posible soslayar la importancia del mercado negro de armamento. El tráfico es intenso y en algunos casos cuenta con la protección de autoridades e incluso de los responsables de la defensa de los estados. Bolivia no es un país al margen de ello. Muchas veces en los mismos oficiales se nos han perdido pistolas. Porque uno tiene las viviendas militares y muchas veces las viviendas militares quedan vacías y están en el armamento ahí, venían gente del Brasil, delincuentes que se entraban a las viviendas militares y se robaban nuestro armamento. ¿Cómo es eso? Robarle al ejército, llegaban los delincuentes, es un poco raro. En viviendas militares agarraban y se entraban delincuentes, o la persona que alquilaba un cuarto en el pueblo, por decirle, de la unidad militar, agarraba y se perdía su armamento. Y el militar cuando pierde su arma de fuego, generalmente pierde
pierde un año de antigüedad o 6 meses, y el militar que pierde 6 meses, un año de antigüedad, se despide del generalato, se despide de ser comandante, se despide de muchas cosas. Y entre el militar que dice, echa la ley, echa la trampa, voy y me compro un arma Browning del mercado de negro o una Jericó, dependiendo del arma que le hayan dotado, y la hacen remarcar esa arma. Y eso es un delito, el remarcar armas, y la hacen remarcar, y en las inspecciones que hace el comando de ejército les presentan la arma remarcada, porque no hay peritaje. Hace como unos 10 años, en el departamento de Pando, concretamente en un puesto militar de la Naval, de la Fuerza Naval Boliviana, hubo un robo de armamento del puesto militar, y posteriormente en otras situaciones también de carácter ilícito se han descubierto numeración y calibre militar en diferentes hechos acontecidos. Por lo tanto, claro que sí, hay robo y siempre ha existido robo de los cuarteles, lo que implica un descuido por un lado, y por otro lado también que los interesados en este tráfico de armas ofrecen y circulan miles de dólares. Sin embargo, lo que hacían era de que contactaban soldados o gente que entraba con esa ideología al cuartel con ese propósito de sustraer o tratar de vender un armamento de una manera irregular. Bolivia es considerado como el tránsito de armamento trayendo del occidente al oriente, en ese caso llevando armamento de las costas del Pacífico hacia Brasil. En ese sentido, sí, un poco de conocimiento que se realice esa actividad y que todo ese armamento pasa por Bolivia. Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro, y eso es un tema grave. No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. Este es un momento histórico. Se trata de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este proceso de desarme, ¿se ha encontrado armamento boliviano en poder de las FARC? No solamente ahora. En el transcurso de lo que ha sido el conflicto, por lo menos en los últimos 15 años, se han encontrado fusiles FARC. Se han encontrado inclusive las metralletas FMK, las FMK 9 milímetros pequeñas, que las produce Argentina y que en alguna medida ha comprado al general García Mesa, y varias de estas, como arte de magia, han aparecido por decenas en Colombia. Y haciendo las investigaciones del gobierno colombiano y el Comando Sur de Estados Unidos, el origen es Bolivia. No obstante, hemos visto a nivel global que muchas armas han sido descubiertas tanto en las FARC, en grupos paramilitares e irregulares en Medio Oriente, en fin, y uno se pregunta ¿de dónde se obtienen estas armas? En Centroamérica hicieron una fiesta, todo era paz, pero todas esas armas fueron al sur. Entonces en Colombia nos tenemos que preguntar, estamos todos contentos por el proceso colombiano, pero hay que ver dónde van las armas. A partir de este momento, el 26 de julio, la misión de las Naciones Unidas busca 282.137 municiones de todo calibre. También fusiles de diferente origen. Igual se ve que en gran cantidad de países hay una cantidad impresionante de armas. Caso Brasil, por ejemplo, que hay unas mafias organizadas que tienen armas. Ahora, esta gran preocupación nos lleva y nos hace y nos plantea algunas interrogantes. ¿De dónde salen estas armas? Una incursión de la policía en las favelas de Río de Janeiro, donde opera el crimen organizado, también invita a reflexionar. La pregunta obligada es cómo esas armas llegaron a esos destinos. Falta de control, que las mafias han perforado los controles, han perforado al Estado, es decir, tenemos armas que vienen desde Estados Unidos, se pasean por muchos lugares, van a Perú, van a Chile, entran, es decir, ¿dónde?
tantos controles, tanta tecnología, que cómo no podemos detectar este contrabando. Por lo tanto, las mafias, como siempre, logran perforar los sistemas de seguridad de los estados. Empezamos a hacer una investigación que duró más o menos de 3 a 4 meses. Se revisaba, porque la denuncia decía contenedores, pero ¿contenedores de qué? De qué sé yo, de maquinaria, de diversos productos, mercancías. Se hizo una investigación de más de 3 meses. Se hizo algunos tracking que nosotros llamamos, y era nuestro laboratorio, era como hacer una práctica. Nos habían dado datos en la Organización Mundial de Aduanas, y eso hay que resaltar, recibimos mucha ayuda externa. Bueno, en la aduana no hay un escáner sofisticado como debería haber en los aeropuertos. En los aeropuertos hay escáneres que le detectan. En países europeos tenemos los escáneres de camiones, que hay detección de armas. Acá las medidas son superficiales, y más aún cuando detectan una determinada carga, como ha pasado la anterior vez en la aduanera o en el aeropuerto, es por denuncias. Porque que se tenga informado, se haga un trabajo de inteligencia es muy complicado. No es fácil el acceso a los arsenales de las Fuerzas Armadas. Todo el armamento está inventariado. Sin embargo, existen dudas razonables sobre la eficacia de los controles. Se pierden armamento, se roban armamento, no se cuantifica periódicamente cómo se debe hacer. No solamente controlar, sino también fiscalizar los arsenales militares que tiene el ejército boliviano, porque no nos olvidemos que inclusive armas de grueso calibre, como son las calibre .50, se han denunciado en manos de las mafias brasileras. No tenemos en el registro o en la aplicación práctica del registro toda la tecnología que es necesaria para tener un desarme efectivo. Necesitamos tener una base de datos que esté básicamente en línea y que tiene ya experiencias internacionales exitosas. Los arsenales, tanto del ejército como debían ser bajo inventario y controlar, digamos, cada año que ha pasado o cuántas armas han sido dadas de baja. Eso debía hacerse. Uno de los grandes problemas fue poder coordinar los intereses legítimos en muchas ocasiones entre policías y militares sobre quién iba a tener el control de las armas. Por la forma en que se puede evidenciar el manejo de las armas fuera de sus instituciones, sí, es suelto, o sea, muy llano, ¿no? Porque si fuera estricto el cumplimiento de sus normas existentes, no estarían portando armas de fuego a vista de cualquier otro ciudadano, ¿no? Claro que tienen que portar, pero también deberían ser en actos especiales o en momentos también que así consideren. A todo esto, no existen datos oficiales sobre pérdida de armamento de las Fuerzas Armadas. Dos hechos clave: el asalto a la remesa de Brinks y el atraco a Eurocronos. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PSC. Los criminales entonces usaron armamento pesado. ¿De dónde lo obtuvieron? Un exoficial del ejército de rango, si no me equivoco, es un coronel, fue detenido en Santa Cruz por ser abastecedor de armas a los asaltantes de la joyería esta, ¿no? O del carro de Brinks. Una nueva duda para tratar de entender una de las aristas del tráfico de armas. El acceso a los arsenales de las Fuerzas Armadas de Bolivia está restringido. No obstante, hemos visto a nivel global que muchas armas han sido descubiertas tanto en las FARC, en grupos paramilitares e irregulares en Medio Oriente, en fin, y uno se pregunta de dónde se obtienen estas armas. Pero tampoco existen datos exactos sobre esos arsenales, aunque se asegura que el material bélico está inventariado. Debía ser muy controlado bajo inventario y controlar, digamos, cada año que ha pasado o cuántas armas han sido dadas de baja. Eso debía hacerse. De cualquier modo, se pierde armamento. Sujetos a bordo de 4 vehículos interceptaron un carro que pertenece a la empresa Brinks, los cuales transportaban 6.600.000 bolivianos y $350.000. 8 de la mañana con 28 minutos del jueves 13 de julio del 2016. 4 delincuentes ingresaban fuertemente armados a la importadora de relojes de lujo y joyas de alto valor, Eurocronos, en la ciudad de Santa Cruz. 9 de la mañana. Asediados por efectivos policiales, los malhechores salían de la joyería con 3 mujeres como rehenes.
25 minutos más tarde, una de las víctimas caía al suelo tras recibir un disparo mortal de arma de fuego. Dos grupos criminales fuertemente armados con características comunes. Ambos utilizaron armamento que la policía entonces catalogó como pesado. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PCC y toda la gente que viene a cometer delitos en su momento, especialmente la parte extranjera, los brasileros, están combinados con esta situación. Ahora, lógicamente, el caso Eurocronos deja mucho que desear porque quieran o no quieran, la policía no hizo el labor que debería hacer. Yo creo que la policía debería reconocer en su momento y decir, nos hemos equivocado en esta situación porque no se siguieron los protocolos. Lo que está ocurriendo en este momento es que el mercado negro está muy vivo en Bolivia y el mercado negro tiene la lógica prohibicionista que en algún momento hablábamos sobre las drogas. Mientras más prohíbas, vas a tener un mercado negro más caro, más eficiente y más fácil de conseguir armas. El hecho que, digamos, no hay armas, no hay alcohol, no hay drogas, tiene una receta común. Va a haber un mayor mercado negro y la calidad de las armas va a ser mayor. Al momento que casi todas las armas que han incautado, cuando hay un homicidio, un asesinato, son armas no registradas, significa que hay un tráfico de armas. Y no es raro si tienes países vecinos o tienes Estados Unidos, en los que el hecho de que te vendan un arma es como ir a un supermercado, por supuesto que genera un país tan grande, con tanta gente que viaja, una liberación de armas globales. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la policía no tenga un registro del marcaje de sus municiones hace que cuando pasa algo como estos atracos y muere alguien y encuentran la bala o encuentran el casquillo, no sepamos de qué arma salió. Entonces están las normas, pero si no las cumplimos no sirven de mucho. Uno de los detenidos por la policía boliviana por el asalto a la remesa de Brinks señaló que un ex militar entregó las armas. Ayer o anteayer escuchamos la noticia que un exoficial del ejército de rango, si no me equivoco, es un coronel, fue detenido en Santa Cruz por ser abastecedor de armas a los asaltantes de la joyería esta, ¿no? O del carro de Brinks. A 2 cuadras de su casa, cuando intentaba darse a la fuga, fue aprendido el ex militar José Alfredo Pintos, indicado de haber entregado las armas que fueron utilizadas para el atraco a las remesas de Brin. Se secuestraron armas y municiones de su domicilio, ubicado en la avenida La Barranca. Han encontrado 26 pistolas y un revólver, un total de 27 armas y una arma de grueso calibre, de largo alcance, y cargadores cortos, cargadores largos y miras telescópicas. Señalan que Julio César Hurtado, alias El Gordiño, fue el que recogió las armas de su casa del ex militar y las llevó hasta la hacienda Laura en Roboré para entregarlas a Mariano Tardelli, líder de la banda de atracadores. La misión militar de los Estados Unidos, como algunos europeos, han hecho las famosas pruebas de confianza. ¿A qué se refiere? Se van a la Ceja del Alto, esperan que oficiales tanto de la base aérea como del regimiento Ingavi salgan de sus unidades. Yo te ofrezco 10.000 bolivianos por un par de fusiles FAL y algo de munición. Y muchos oficiales han caído en eso. Desde el gobierno se reconoce, se admite la preocupación. ¿Existe un mercado negro de armas de fuego en el país? Porque esto es muy preocupante. Existen mercados negros. Estamos justamente ejerciendo control. Tenemos una ley 400 que nos está permitiendo ejercer este control. Justamente hemos concluido la primera etapa de la ley 400 que estaba a cargo de la policía y del Ministerio de Gobierno, que era el registro voluntario de las armas de fuego. Es decir, todas las personas civiles han registrado sus armas. Esto nos ha permitido tener un censo de ver cuántas armas tenemos en Bolivia. ¿Cuántas armas tenemos? Un poco más de 15.000 armas que se han registrado voluntariamente. Legalmente registradas. Civiles. Entonces, es un dato que, si bien es menor en comparación a otros países, pero para un país pacifista como el nuestro nos llama la atención. Imagínense que existen tantas armas en posesión de civiles, llama la atención. Este tipo de armamento en manos de delincuentes que además
avesadamente han empezado a cambiar el modus operandi en Bolivia. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de intervenciones, pero ahora ya estamos viendo y somos testigos de que se ha transnacionalizado el delito y que bandas de otros países están operando en Bolivia con armamento militar, y eso forma parte de un circuito de la delincuencia que nos convierte en algunos casos en emisores y en otros casos también en país de tránsito. Ahora, ¿dónde van estas armas? También es una deducción lógica. Naturalmente que tienen que ir para fines ilícitos, para fines que no están contemplados en la ley 400, que es la ley de armas. Entonces, por los descubrimientos en los diferentes asaltos, atracos, en el tráfico ilícito de sustancias controladas y otras no confirmadas hasta este momento, se deduce con absoluta certeza, diríamos, que persiguen fines ilícitos. Este año la aduana realizó 2 incautaciones de armamento. En todo caso, ¿se puede establecer un patrón al respecto? Un arsenal de armas de grueso calibre y de última tecnología fue interceptado por la aduana. El armamento militar provenía desde Florida, con destino a Santa Cruz. El mismo se encontraba camuflado en un container. Nos sorprende porque son muy similares a los que hemos encontrado en ese contenedor. Muy similares. Yo no le puedo decir a usted, y con total honestidad, si han entrado antes o después. No, es muy difícil. Solo la alerta, como le he dicho, era un anuncio que nos decían: ojo, tengan cuidado, está llegando armamento. Y nos decían en un contenedor, y empezamos a analizar este tema. CEGIP son las siglas de una organización no gubernamental llamada Centro de Estudios sobre Justicia y Participación. Una de sus áreas de trabajo es la violencia armada y la cultura de paz. Aquí se realiza una constante monitorización sobre las armas y su uso en Bolivia. En su momento había mucho financiamiento incluso para poder haber pagado esto. En este momento en el mundo ya no es un tema que interese, y es algo que nos preocupa como sociedad civil. Antes de la aprobación de este Tratado de Comercio de Armas había muchos fondos a nivel mundial. Ahora cada vez son más reducidos. Se han virado en algún momento a las municiones de racimo, a las minas antipersonales. ¿Por qué estoy tocando ese punto? A ver, hablando sobre el romanticismo y los traficantes de armas, es un negocio multimillonario y parte desde las fábricas de armas. O sea, lo que le decía, la fábrica produce, o hay 600 millones de armas. Hay una fábrica y una serie de intermediarios, que por ejemplo en la ley boliviana se ha discutido mucho y en ese momento no están regulados los intermediarios, porque el tema era, ¿los vamos a regular o los vamos a prohibir? Entonces la solución boliviana fue prohibirlos. El problema reside naturalmente en el manejo de la información. Se trata de información estrictamente oficial y aunque se asume la existencia de un mercado negro, es complicado hablar de tráfico de armas, ya se trate de Bolivia como un país de tránsito. Nueva pregunta entonces, ¿cuál es el destino de ese armamento? Bolivia cuenta con una ley de armas. Su espíritu es garantizar la convivencia pacífica. Es muy importante para el país, porque hemos sido testigos en este último tiempo de que hay una sensación de inseguridad, primero por un lado en el país. Pero el crimen organizado se ha dado modos para vulnerar la ley. O sea, no tiene sentido, sin esta ley no incluyen a policías y militares porque son parte o fuente del tráfico de armas. Bolivia cuenta con una ley de armas. Su espíritu es garantizar la convivencia pacífica. Es muy importante para el país, porque hemos sido testigos en este último tiempo de que hay una sensación de inseguridad, primero por un lado en el país. Pero el crimen organizado se ha dado modos para vulnerar la ley. O sea, no tiene sentido, sin esta ley no incluyen a policías y militares porque son parte o fuente del tráfico de armas. ¿Contamos con una legislación lo suficientemente efectiva? La ley de armas es muy clara y específica al respecto. Veámoslo.
Las dos instituciones facultadas en el uso de armas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, están subordinadas al mando de los titulares de defensa y de gobierno. Pero las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y personas particulares podrán hacer uso de armas convencionales de acuerdo a un reglamento. Es en este 7 de agosto. Es 7 de agosto. En el desfile de las Fuerzas Armadas participan organizaciones sociales. Es un tema muy grave, muy preocupante. Cuando el Estado da mensajes diversos, por un lado, la ley de armas dice no puedes tener armas, y por otro lado, con las Fuerzas Armadas están desfilando personas que no han registrado sus armas, tenemos una contradicción al ciudadano. No puede ser que le digas al ciudadano, tú tienes que registrar tu arma y es un delito tenerla, y por otro lado, puedes desfilar con nuestras Fuerzas Armadas. Eso lo han usado, digamos, para defender la democracia, algo así, en momentos álgidos que ha tenido el país. Sí, se han usado. Peligroso porque grupos civiles que no tienen la capacitación o la educación o el entrenamiento de uso de arma, en un momento de rabia, de ira, ellos pueden hacer cualquier desgracia, entonces es muy peligroso. Lo primero que hay que preguntarse es si esas armas están registradas, si las personas que las portaban o las tenían los registros correspondientes, pero más allá de eso, la ley expresamente prohíbe el uso de cualquier tipo de armas de fuego en manifestaciones públicas, entonces ya estarían cometiendo un delito. Están portando, pero no utilizando, o sea, no se disparan, pero en son de amenaza, de respuesta, digamos, al repliegue que pretenden hacer los policías o los militares en contra de la sociedad civil, ¿no? Y no es de ahora, sino históricamente siempre se ha podido verificar esta acción. Después de la Guerra del Chaco en 1935, hubo combatientes que se llevaron sus armas a casa. Durante la Revolución Nacional de 1952 se usaron esas armas. También aquellas que algunas unidades militares entregaron a los milicianos. Esas armas tampoco fueron devueltas porque no hubo un proceso de desarme como tal. Tanto particulares como organizaciones y sindicatos campesinos y mineros disponían de armas para defender sus ideales y derechos. El llamado Pacto Militar Campesino reforzó este concepto. Durante los días de la llamada Guerra del Gas, en octubre de 2003, se usaron armas de fuego para repeler la acción policial y militar. Esas armas tampoco se entregaron. Entonces, ¿existe un registro de armas convencionales en Bolivia? Esta es una pregunta que queda definitivamente en el aire. A todo esto, es bien sabido que Bolivia no fabrica armas, aunque sí municiones. Históricamente ha sido así. Durante la Guerra Fría y en los primeros años de la transición democrática, las armas procedían de donaciones o excedentes de Estado a Estado. Su uso entonces era militar y policial. La pregunta es, ¿hubo en su momento quien se benefició de ello? Todo esto y algo más lo veremos en la segunda parte de Adiós a las armas.